El Mallorca de Michelis dio la sorpresa ganando al Real Madrid, ya suma 7 puntos de 12 posibles con el entrenador argentino y ha relanzado a un talentazo como es Pablo Torre. Sara Carmona, muy buenas. Hoy venimos a analizar todo en la Liga Beyond Stats con métricas avanzadas. Robert, ¿cómo estás? Ayer me lo dejaste claro. Sara, queremos analizar qué está ocurriendo con el Mallorca, pero tenemos que poner el foco en lo que ha ocurrido en métricas, en sensaciones, en fútbol y en datos desde que De Michelis es el entrenador. Y teniendo esto en cuenta, yo, Robert, he alucinado. Sabía que me iba a sorprender, pero no a este nivel. Como métrica destacada hoy, me quedo con una que sabes que es avanzada, que sabes que es un dato Beyond Stats, que llevamos muchos años detrás de ella, que es la métrica de conducciones de alto impacto. Qué bueno. Conducción tras la cual, unos 10 segundos como máximo después de ella, ocurre una ocasión manifiesta de gol. Y me gusta mucho porque habla de iniciativa, de talento, pero de mucho equipo también. Sí. Y teniendo en cuenta los últimos 4 partidos de la competición, Robert, Mallorca top 1 en conducciones de alto impacto con más de 4 por partido. Esto es una locura. Para mí sí, porque habla de un equipo que tiene esa capacidad de superar jugadores en conducción y creo que aquí, empezando a hablar ya un poquito de sistema, seguramente los jugadores de los costados, aunque vamos a ver ahora un campograma, son jugadores que te pueden dar esa capacidad. Maffeo, Mojica, también Pablo Torre, Darder, son jugadores que tienen esa capacidad y al final puedo sortear la defensa asociativamente o con esa capacidad de ser el primero en eso, es primero demostrar talento, como tú has dicho, y también, bueno, que están cambiando cosas en el equipo. Totalmente, Robert. Has sacado el bisturí, como siempre. Para mí has dado en las claves de esa profundidad, de esa forma de romper líneas con talento y con equipo, pero además, para ir completando este dato antes de pasar a la imagen de las infografías, confirmamos que el Mallorca, desde los últimos 4 partidos, es top 2 de la Liga en goles en juego dinámico por encuentro, es decir, el dato más importante de todos también lo suma y de qué manera. Y luego, un dato que me parece diferencial, Robert, que es el porcentaje de pases hacia adelante tras robo. Es decir, es top 1 el Mallorca en esta métrica y quiere decir que cuando roban el balón, esa presión es totalmente consciente y saben que la transición ofensiva empieza en ese mismo instante e incluso antes, y es una locura. ¿Te parece, Robert, que veamos el vídeo de esta acción, ¿vale? Para que podamos seguir entendiendo. Mira, hemos hablado de conducciones de alto impacto, lo vamos a ver muy rápido aquí en el inicio de la jugada, ¿de acuerdo? Esa pequeña conducción que sí que supera los 10 metros previa al pase a la asistencia de Morlanes, que es el primer control, me parece excepcional. Sí, qué bien se incorpora Morlanes. Al final, para mí, esta jugada habla muy bien de lo que quiere construir De Michelis, ¿no? Al final, ha instaurado ese rombo en el centro del campo, que es un esquema que no jugaba demasiado el Mallorca, jugaba más con bandas, con Virgil y demás, y a partir de ahí permites que los laterales, como hemos dicho, ganen altura, tanto Maffeo como Mojica, en este caso Maffeo, y después que los interiores lleguen a área, como en este caso Morlanes, también lo puede hacer Samu Costa, que también le hemos visto marcar goles importantes. Bueno, yo creo que sobre todo De Michelis está consiguiendo ver qué tengo en la plantilla y partiendo de esa base voy a ver cómo los jugadores con más talento, cómo los acomodo para a partir de ahí rendir mejor, y creo que ha dado en el clavo. Lo estabas diciendo tú, es analizar al jugador e intentar saber en qué punto va a sacar su rendimiento máximo y para mí, si no lo está consiguiendo al 100%, se está acercando muchísimo. Hablabas precisamente de esos campogramas que nos ayudan a entender lo que estamos explicando y se une este que vas a ver a la métrica que me ha encantado, el porcentaje de pase tras robo hacia adelante. Aquí estamos viendo el primer pase hacia adelante en ese inicio de transición ofensiva, es decir, estos son en los últimos 4 partidos cuando el equipo ha robado y cuando el balón ha ido hacia adelante. Si te fijas, la proporción de exitoso y fallo es espectacular, Robert. Sí, muy bien. Y además, bastante volcado a la derecha, ¿no? Que creo que también es un poco lo que vemos en esa jugada de Maffeo, que no viene de un robo, pero que habla de esa capacidad que está teniendo Pablo Maffeo, que es uno de los jugadores que más ha recuperado para la causa de Michelis. Sabemos cómo empezó la situación con él a principio de temporada, y sin embargo es un jugador que tiene mucho talento, que te puede dar mucha cualidad, muchos recursos. Muy interesante también el hecho de, oye, si no tengo tanta capacidad a lo mejor para asociarme, vamos a verticalizar ese primer pase, como tú has dicho, para poder pillar al equipo rival un poquito desprevenido. Fíjate cómo es el tema de la banda derecha que decía Robert, que para mí tiene todo el sentido, pero antes de llegar a esa barbaridad de finalización y de creación en banda derecha, vamos a dar un pasito hacia detrás y es para ver todas las conducciones hacia adelante y entre líneas. Fijaos lo que estábamos diciendo antes, hablábamos de conducciones de alto impacto. Eran tantas las conducciones del equipo en los últimos 4 partidos, que para mí es un ratio que ha roto De Michelis, que he tenido que hilar muy fino para intentar mostrar una de estas señas. Y fíjate, Robert, la zona de creación inicial se centra mucho en el carril central y es precisamente este carril central, Robert, el que luego va a dar trabajo a esa banda derecha que tiene toda esa supremacía. Pero de nuevo quiero mostrar la proporción de éxito y fallo de las conducciones progresivas
entre líneas. Es decir, Muy bueno. esas acciones que diferencian el juego de un equipo. Totalmente. De nuevo, incido, colectivo y talento individual. Totalmente de acuerdo, Sara. ¿Cómo eres capaz de juntar dentro, tener esa capacidad de dentro para sacar fuera cuando llegue tanto Maffeo como Mojica por fuera? Y ahí sí que está siendo clave Pablo Torre. Ahora hablaremos más del talento cántabro, que es un jugadorazo espectacular. Nos alegramos mucho de que esté volviendo a rendir también. Me gusta mucho y a mí es muy dato bien stats, solo lo encuentras aquí. Totalmente, claro. Al final esa conducción de alto impacto va mucho más allá de lo que pasa con el balón. Es de lo que pasa después de una gran jugada. Muy bueno. Que eso lo hace más grande también. Es decir, no nos quedamos en la acción, sino intentamos también la causalidad de... Sí, señora. Y lo que proporciona ese tipo de acción. Y como bien decías, al final juntas líneas por dentro, creas por dentro, que permites esa explosión de salida en zona de banda. Y fíjate, la banda derecha, qué maravilla en ese origen de los pases que generan remate. Es que es una barbaridad, Robert. Sí, y al final no descubrimos a nadie que el centro lateral es seguramente el principal arma del Mallorca. Habíamos visto cómo llegaba Morlanes, pero es que al final ahí Murici es un jugador destacadísimo. Ya son 19 goles, segundo máximo goleador del campeonato, no solo por detrás de Kylian Mbappé. Está haciendo una temporada fantástica y lo que es incluso extraño es que un delantero con tantos goles, pues el equipo esté quizá sufriendo más de lo debido, ¿no? Pero bueno, seguramente están a tiempo todavía muchísimo para encauzar la temporada y al menos no pasar apuros. Vamos a ver qué pasa y ya destacamos a Murici la última vez que hablamos del Mallorca y en este caso teníamos que ir con Pablo Torre porque al final es seguramente el jugador que más le ha cambiado la situación de Martín de Michelis porque no jugaba, hay que decirlo, no jugaba con Arrasate y desde que llegó 4 partidos, 4 titularidades y rindiendo a un gran nivel. Pocas señas más claras de cambios radicales puede tener un equipo que empezar a usar como absoluto incuestionable a un jugador que antes no tenía obviamente ese protagonismo y que encima encaje a la perfección con la intención y con la forma de construir ese objetivo. Cuando hablábamos de Pablo Torre, cuando intentábamos analizar qué había ocurrido en estos últimos partidos con él, primero para mí es una transformación absoluta desde el criterio posicional a la actuación con balón y sin balón, por supuesto. Pero es que es efectividad pura. Cuando toca el balón o cuando se prevé, Robert, que va a tocar el balón, las cosas cambian. Previamente y de forma posterior lo vamos a ver ahora mismo. Sí, además traes datos, Sara, que hablan muy bien de la calidad que tiene la pierna derecha. Para todo lo que es un golpeo, la asistencia, el pase, es sobresaliente. Es una locura. Fijaos, siempre que hablamos del porcentaje de remates que terminan en gol, siempre lo cogemos con pinzas porque hay que saber cuánto se rematan, qué contexto, pero en este caso estaba súper enfocado. Estamos hablando de los últimos 4 partidos. Claro, y si tienes en cuenta las ocasiones que ha podido encarar y lo que ha transformado es una locura. El 50% de sus remates terminan en gol. No era top en su equipo ni en cantidad de remates totales ni en cantidad de remates a puerta, pero cuando ha enfocado el tiro, aunque como vamos a ver, no era una ocasión nada sencilla, lo ha hecho de forma excepcional. Es que al final es lo que tiene Pablo Torre. Y yo creo que Martín de Michelis ha apostado por él porque en una plantilla a la que seguramente le faltaba o no abunda talento en el último tercio, tienes que tener a Pablo Torre. Él lo ha entendido así. Y hablabas de que no es nada fácil el gol que ha marcado. Vamos a ver si quieres ya directamente la jugada, porque gracias a Microsoft Copilot tenemos una probabilidad de gol. Totalmente. Vamos a ver lo difícil que es ese gol. Claro, porque yo te digo, el 50% de sus remates me puedes decir, claro, pero ¿qué tipo de remates? En la pues línea, mira, claro. Atención, porque ni mucho menos era un pase de la muerte, al revés. Estamos viendo ahí a Pablo, paramos en esa zona fuera del área, 4,6% probabilidad de gol. Fíjate cómo enfoca ese remate. Si tú tuvieras antes de ese remate que decir una zona de llegada en la que ni el portero tienda a ir al suelo. Sí, no, es muy difícil. Yo creo que no había un centímetro de margen para haber podido decidir mejor. Es lo que siempre hablamos de un pase a la red. Le pega con el interior directamente a la red. Gran gol. Además, no sirvió para marcar, pero era un 0-1 importante en el Martínez Valero. Y tienes otras estadísticas, sobre todo la de los goles, la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? La de los goles es una pasada porque es gol promedio por partido. Es decir, los minutos que él está en campo, qué ocurre con su equipo. Y obviamente que tiene un crack detrás muy cerquita. Hablamos de una diferencia decimal. Pero claro, cuando Pablo Torre está en el campo, más de 0,7 goles por partido. Es decir, que si él pisa el campo en estas titularidades, es que te está diciendo que 3/4 van a acabar en gol. Sin ninguna duda. Y también me gusta mucho el otro porque esto lo podíamos prever, pero sobre todo que sabíamos que te tenía que dar Pablo Torre es esa participación en el último Mucho más, con y sin balón. Más volumen. Previo y posterior a la acción con esa posesión suya, pero es que te está dando pases en zona de ataque. Además, esta presencia total y por partido ves que la media se dispara con respecto a su equipo. Si es un chaval que te transforma lo poco que tiene, el 50% de sus remates con probabilidades de menos del 5% lo transforma, y encima es el que más pases da en zona de ataque, poquito más puedes pedir para un jugador que empieza a formar parte de la dinámica desde inicio ahora
y que para mí ya no es que digan, no, es que está encajando perfecto en un sistema, no, es que está creando parte del sistema, Sí. con lo cual yo creo que una simbiosis absoluta con el entrenador, con su equipo, y esta flechita para arriba del equipo que lo ha pasado tremendamente mal, yo creo que es importante para el ánimo de todos. Sin ninguna duda. Al final es que yo creo que De Michelis, no voy a decir que el equipo se lo ha creado en torno a él, pero sí que dentro de, oye, yo tengo esta plantilla, ¿cómo construir un equipo competitivo? Torre tiene que estar dentro sí o sí, ¿cómo le encajo? No tengo extremos. Es que creo que ha sido un proceso natural. Y seguramente cuando vienes de fuera, lo hablaba Pablo Ortiz, que quería un entrenador que viniera sin oxigenado, sin ningún input de lo que estaba pasando. Bueno, ha puesto a Pablo Torre y tenemos más datos suyos. Primero, del mapa de calor habla de su ubicuidad. Está en todos los lugares. Tenemos en cuenta que todos los datos que hemos sacado y todas las infografías que vamos a sacar son de los últimos 4 partidos, ¿de acuerdo? Por eso veis un mapa de calor que puede parecer menos poblado de los otros que hemos enseñado en los últimos partidos, pero nada que ver. Estamos teniendo muchísimos menos minutos para labrar ese campo. Comparado con Valverde, comparado con tal, al final todos parecemos pequeños, pero ni mucho menos. Nada que ver. Pues lo estamos diciendo, primero, ambivalencia en bandas tremenda, porque luego estamos viendo que con balón hace exactamente lo mismo, pero me encanta esa profundidad y esa entereza central que te da en campo propio, en esa zona de creación y nacimiento, porque ahí es también donde está siendo importante para luego crear esos pases más adelante en último tercio y cómo los enfoca. Y si unimos esta zona presencial con el balón y vemos sus pases hacia último tercio o dentro del último tercio en zona de centro lateral o incluso córner, es otra locura. Muy bien, un jugador que en zona frontal te genera esa horizontalidad, arrastra marcas tanto él como con sus pases y luego tiene que rompe. Eso es. Y vemos que hay, evidentemente, a un jugador así se le exige que falle pases porque los intenta generar ventajas. Y si te das cuenta, casi todos los fallados van al área. Son casi últimos pases. Y son largos, son pases largos. Es decir, es aquí cuando sabes que vas a generar segunda jugada, que a veces las fuerzas ni que De Michelis es totalmente consciente de que ese segundo duelo ahora se está beneficiando. Y que se lo pido. Que le pido que se la juegue, que él es el bueno, que se la tiene que jugar. Totalmente. Evidentemente, en la zona de creación último tercio, muchos verdes, a partir de que va al área, rojos, pero es que esos son los últimos pases definitivos. Son los pases definitivos. Si se pierde el balón ahí, se pierde prácticamente metidos en su cocina. Claro, y apretamos o lo que sea. Y que luego, me reitero, como se genera un duelo en esa segunda jugada, aquí en Mallorca se está haciendo muy, muy fuerte. Eso es. Y con la bestia de Murici, pues imagínate lo que pueden tener ahí. Muchos de estos rojos me gustaría ver luego en segunda, tercera jugada qué es lo que ocurre con ellos. Sí, que sí que te adelanto que es bastante positivo, esto lo podemos ver más adelante, pero es una locura. Y estábamos hablando, Robert, de que Pablo Torre, cuando tiene ocasión de marcar, marca y de qué manera. Pero si quieres que veamos su mapa de tiro real, es alucinante, porque vemos en los últimos 4 partidos, realmente 4 remates. Vale. Solo uno de ellos va afuera, ¿vale? Es ese que estamos viendo que se va por lejano, además. Por eso es, por poste izquierdo. De los otros 3 tiros, uno de ellos es detenido por el portero y los otros 2 terminan en gol. Pero claro, qué golazos. O sea, los 2 son de jugador decisivo, de jugador de muchísima calidad, Robert, y de jugador diferencial, de los que cuando hace algo lo hace totalmente diferente. Sí, al final es lo que se esperaba de Pablo Torre, ¿no? Todos estábamos ilusionados con este movimiento del Mallorca. Al final adquiría un jugador que venía del Barça, no olvidemos, que venía de brillar con el Racing de Santander y que, bueno, que llegar a la élite es muy complicado, asentarte en el primer nivel es dificilísimo, pero tiene talento para ello y seguramente está siendo ahora mismo su experiencia más constante ya este último mes que está teniendo con De Michelis. Es una garantía para el Mallorca. Absoluta. Que ha tomado aire, estaba complicado y sobre todo después del Martínez Valero, de ese penalti fallado con Muric en un partido clave, sí que pudo titubear un poco el campo, pero ganar al Real Madrid en tu casa es una bocanada de aire fresco. Y ahora mismo, Sara, como vemos, están en el puesto 16, 31 puntos. Ahora mismo están +2 sobre el descenso. Evidentemente, están todavía en el ajo, pero oye, se ve un poco mejor. Y además, sobre todo, que cuando la tendencia positiva es la más reciente, yo creo que el ánimo es otro y sobre todo que encarando ya a estas alturas la temporada, se sienten muchas cosas los equipos. Se siente también cómo están empezando a carburar a nivel físico, ese momento en el que puede llegar el bajón, pero si tu juego empieza a acompañar, oye, de momento yo creo que dentro de las malas circunstancias que están atravesando todos esos equipos que están cerquita de los puestos rojos, son de los que más oxígeno pueden tener. Y tiene 2 partidos en casa ahora que tienen que ser importantes. Rayo Valencia, vamos a ver cuántos sacan, pero la permanencia pasa por casa, pasa por las Islas Baleares. Pasa por casa, yo creo que el cambio de entrenador ha sido un soplo de aire fresco. La importancia y el protagonismo que ha ganado Pablo Torre es crucial. Y si sigue con esta efectividad, Robert, a saber qué nos puede parar el crecimiento de este jugador. Habrá que seguir viéndolo, disfrutando de Pablo Torre y del Mallorca de Michelis, porque van lanzados hacia arriba. Nosotros volvemos la próxima semana con más La Liga Beyond Stats. Nos vemos, chao.